Principales materiales conductores, semiconductores, aislantes y superconductores. Para poder hablar sobre estos materiales que son tan utilizados en la industria, vamos a hacer un recorrido en esta presentación por etapas que nos va a permitir verificar precisamente las formas en las que podemos trabajar y en las que podemos comprender cada uno de estos grupos de materiales que son utilizados para la conducción eléctrica y para lo que es el control de todos los procesos industriales, de cómputo y de todos los incluso iluminación en casa y demás. Bueno, lo primero que debemos entender es qué son los conductores. Los conductores, ¿sí? Para empezar, la mayoría son metales. Cuando estamos hablando de conductores de electricidad, son metales en filamento que tienen la capacidad de conducir electricidad a través de su de lo que es el área seccional del filamento por donde corren los electrones sobre la superficie de los átomos que los conforman. Se emplean fundamentalmente para transportar corriente eléctrica con baja pérdida o dependiendo si es baja pérdida o alta pérdida, dependiendo de su grado de resistencia. O se emplean también fundamentalmente para producir caídas de diferencia de potencial, esto es, aumentar la resistencia. Los principales metales utilizados para la conducción eléctrica son la plata, el cobre, el oro, el aluminio. No en ese orden precisamente. En la actualidad el más utilizado, lo vamos a ver más adelante, es el aluminio. También se llegan a utilizar algunas aleaciones como el bronce y el latón para darle un poquito de mayor dureza a estos conductores. El cobre es uno de los más utilizados o que se estaba utilizando mucho anteriormente. Su símbolo químico es el Cu. Tiene una densidad de 8.9 kilogramos, eso es, que pesa 8.9 veces lo que es el peso del agua. La resistencia específica es de 0.0178 y tiene una conductividad de 56. Vamos a analizar más adelantito un poquito esas conductividades. Su punto de fusión, cuando ya se transforma en líquido, es a los 1085 grados centígrados. Tiene propiedades, ¿sí? El cobre nos ofrece, es un metal que tiene una mayor conductividad eléctrica, pero las impurezas en pequeñas cantidades reducen dicha conductividad. Ese es el problema del cobre. También es el metal que mejor conduce el calor, ¿sí? Las aplicaciones para el cobre puro, con un grado de pureza del 99.9%, se fabrica generalmente por procedimientos electrolíticos. Esto es por descomposición electrolítica de sales de cobre, de sales que contienen cobre, como puede ser el cloro de cobre, el sulfato de cobre, y por descomposición electrolítica se deposita sobre un material conductor de electricidad, aislándose de lo que es el ion cloruro, de lo que es el ion sulfato. El cobre electrolítico se emplea en la computadora especialmente como material conductor para guías en los circuitos eléctricos y como material de contacto en interruptores. Se utiliza también por su elevada conductividad térmica en equipos como un buen material para utensilios, ¿sí? Sartenes, casos, etc. El aluminio, que es ahora el material conductor más utilizado incluso por la Comisión Federal de Electricidad en México, tiene una densidad de 2.7 kilogramos, esto es mucho más ligero que el cobre, pesa por solamente 2.7 veces el peso del agua.
Tiene la resistencia específica de 0.0278 y una conductividad de 36. Si nos damos cuenta, la conductividad del cobre de 56 contra la conductividad del aluminio de 36, es mucho mejor conductor el cobre, pero es más caro, es más difícil mantenerlo puro. ¿Sí? El punto de fusión del aluminio también resiste menos temperatura, es de 658 grados, mientras que el cobre aguanta hasta el 1085 grados. Las propiedades del aluminio: el aluminio presenta buena conductividad eléctrica y es también un buen conductor de calor. Se puede alear fácilmente con otros metales para que se proteja de la oxidación, por lo que el aluminio es resistente a la corrosión. El aluminio se puede estañar y soldar con material conductor y se emplea exclusivamente aluminio puro, 99.5% Al. Las aplicaciones: el aluminio puro se emplea debido a su resistencia a la corrosión y a su baja densidad, ¿sí?, para revestimiento de cables, ¿sí? Y bueno, su buena manipulación también lo hace apropiado para láminas, condensadores e incluso también para utensilios de cocina. Hechos sartenes de aluminio, ¿sí?, cacerolas y ollas de aluminio. Con respecto a los semiconductores son materiales sólidos o líquidos capaces de conducir la electricidad mejor que un aislante, pero peor que un metal. O sea, están entre los aislantes y los metales. Los aislantes, como el diamante o el vidrio, son muy malos conductores de electricidad. Por eso es que se conocen como aislantes, porque aíslan el paso de la energía eléctrica. Los materiales como el silicio o el germanio, grupo 4 de la tabla periódica, por lo que tienen 4 electrones en su último nivel, y esto permite que puedan funcionar como metales o como no metales. Por eso se conocen como semiconductores. Son pobres conductores de la electricidad hasta que son dopados, hasta que son excitados por energía eléctrica, y con pequeñas cantidades de otros materiales también. Ese también se llama el dopado por otros materiales, que les permite ser mayores conductores, como el arsénico, antimonio y bismuto, que pertenecen al grupo 3 de la tabla periódica, o el fósforo, que pertenece al grupo 5 de la tabla periódica. El boro, aluminio, galio, indio y talio pertenecen al grupo 3 de la tabla periódica. El arsénico, antimonio y bismuto pertenecen al grupo 5 junto con el fósforo, arsénico, antimonio y bismuto, y por eso, al tener un electrón más que los del grupo 4, permiten ser mejores conductores, y por eso es que los semiconductores como el germanio y el silicio se dopan, se recubren, vamos a decir, de ciertas cantidades de arsénico y fósforo para que sean mejores conductores. También el boro. Cambian a ser buenos conductores cuando cuando se dopan, cuando se les agregan estas impurezas. El comportamiento de los semiconductores a temperaturas muy bajas: los semiconductores puros se comportan como aislantes. A altas temperaturas, mezclados con impurezas o en presencia de luz, la conductividad de los semiconductores puede aumentar de forma espectacular, de una forma muy buena, y llegar a alcanzar niveles cercanos a los de los metales. Los semiconductores se utilizan para construir dispositivos como los diodos, los diodos LED, los transistores, ¿sí? Son muy utilizados en la electrónica, son muy utilizados en cómputo, son muy utilizados en los componentes de control digital de los procesos. Los aislantes son utilizados para construir estructuras físicas que tengan por objeto evitar corrientes de conducción, denominándose en estos casos aislantes.
para modificar el valor del campo eléctrico, denominándose en estos casos dieléctricos. O sea, si modifican el campo dieléctrico, entonces son dieléctricos. Si son totalmente, se impiden totalmente el paso de la electricidad, entonces se consideran aislantes. El aislante eléctrico es un material de conductividad parcialmente nulo o muy baja y que inmediatamente, idealmente no permite el paso de la corriente. La pequeña corriente que en la práctica puede circular a través de él, o sea, del aislante, se le llama corriente de fuga. Hay algunos que ofrecen una corriente de fuga que puede ser importante y entonces esto puede provocar contaminación entre los mismos cables de los voltajes que están circulando en ellos. Los aislantes térmicos, ¿sí? Los materiales de aislamiento térmico se emplean para reducir el flujo de calor entre zonas calientes y zonas frías. El aislamiento térmico puede cumplir una o más de estas funciones, de las tres funciones siguientes. Primero, reducir la conducción térmica en el material que corresponde a la transferencia de calor mediante electrones. Segundo, es reducir las corrientes de convección térmica y que pueden establecerse en espacios llenos de aire y de líquido. Y la última es reducir la transferencia de calor o radiación que corresponde al transporte de energía térmica por ondas electromagnéticas. Los conductores eléctricos no convencionales. ¿Sí? Los conductores eléctricos son cuerpos capaces de transmitir electricidad. Los materiales más utilizados, decíamos que son el cobre y el aluminio. Ambos tienen conductividad eléctrica excelente. Pero si vamos a hablar de conductores eléctricos no convencionales, la situación cambia. Todos los conductores eléctricos afectan el paso de la corriente eléctrica en mayor o menor grado, ¿sí? Determinando por su resistencia, en la cual está afectada por los factores siguientes: el metal del que está formado, el grosor y la longitud. ¿Sí? Obviamente el paso de energía eléctrica tiene que ver con estos tres factores. ¿Sí? El metal que lo forma, el grosor de ese metal obviamente que lo forma, y la longitud de ese tramo de conducción. Los conductores eléctricos no convencionales, los tipos de conductores más utilizados son alambres y cables. ¿Sí? Entendiendo por alambre aquellos que tienen un solo filamento en el centro y que varía el diámetro de ese filamento dependiendo del calibre del cable, del alambre. Los cables es un conjunto de alambres, vamos a decir, enrollados, mezclados o incluso independientes, que viajan sobre un solo conductor, y mucha gente le dice el alambre, pero en realidad esto no es el alambre, esto es un cable porque está conformado por varios hilos de conducción. Entonces eso es un alambre, no es un cable. Los cables son los que tienen, esto es un cable. Los cables tienen varios filamentos, los alambres tienen un solo filamento central, que es el conductor. Como aquí, esta representación es un alambre. Tiene un solo filamento en el centro, su aislante, y aquí está seccionado el conductor, o sea, el alambre. En este corte seccional es el área, es la superficie, vamos a decir, efectiva para la conducción. Los conductores eléctricos no convencionales. Los alambres son conductores construidos con un solo hilo de metal y pueden estar desnudos o revestidos. Esto es un alambre desnudo, este es un alambre revestido, precisamente por la capa de aislante que tiene. Y esto puede ser por una o más capas de material aislante dependiendo del uso del material, que puede ser uso doméstico, se le llama, o uso rudo. Dependiendo del aislante, el alambre se utiliza en bobinados
o en instalaciones eléctricas. Los bobinados tienen otro tipo de cubiertas específicas que vamos a ver más adelante, ¿sí? El alambre para bobinas, de hecho aquí está, es este que se le llama magneto normalmente. Este tipo de alambre está recubierto por esmalte especial. Se llama esmalte dieléctrico, es un esmalte aislante. O puede estar también forrado por una delgada capa de un material aislante llamado seda. O también por un material aislante orgánico llamado algodón, que también lo puede aislar, o sea, formar fundas alrededor de este material. Los alambres para instalaciones eléctricas, este tipo de alambre está cubierto de plástico o goma. Estos son alambres convencionales, tradicionales, en donde tenemos múltiples filamentos unidos como si fueran un cable único, vamos a decir. Pero en esta conformación es lo que le transforma de ser un alambre en un cable. Vamos a decir, el alambre es cada uno de estos filamentos. Cada una de estas puntas es el alambre. El conjunto de alambres es el cable. Con respecto a los cables, entonces, los cables son un conjunto retorcido de alambres no aislados entre sí y pueden ser desnudos o revestidos por una o varias capas de aislante. Existen otros tipos de cables que también están retorcidos, pero que son alambres que sí están aislados entre sí. Un ejemplo de ellos es el cable, por ejemplo, RJ45, que es el cable de conducción de redes y que tiene 8 hilos de conducción, cada uno aislado independientemente, y que sirven precisamente para el cableado de las comunicaciones. Los cables son generalmente utilizados en instalaciones eléctricas de todo tipo e instalaciones automotrices, pero ya lo acabo de decir, también en instalaciones de comunicación. La corriente eléctrica, lo sabemos, la corriente eléctrica es un flujo de portadores de carga eléctrica, normalmente a través de un cable metálico o cualquier otro conductor eléctrico, debido a la diferencia de potencial creada por un generador de corriente. Entonces, el generador puede ser incluso el propio frotamiento entre las capas de aire de la atmósfera, que generarían descargas como las que vemos aquí, que es la descarga de un rayo por electrostática. Existen varias formas. Puede ser que el rayo viaje de la Tierra hacia las nubes cuando tenemos frotamiento de capas sólidas en lo que es la Tierra, ¿sí? Y entonces va a provocar una sobrecarga de electricidad que utiliza la atmósfera como conductor para descargarse hacia la atmósfera, hacia las nubes. O al revés, la descarga de las nubes hacia la Tierra, porque las nubes se frotan entre sí, y entonces esto provoca cargas eléctricas, cargas estáticas, que aumentan la diferencia de potencial, el número de electrones libres, y provoca entonces la descarga hacia una masa que puede ser la Tierra, un cable metálico, puntas metálicas, etcétera, que reciben esa descarga eléctrica y que, pues vamos, no es cualquier descarga, son descargas muy potentes. Los conductores eléctricos no convencionales. Los mejores conductores eléctricos y convencionales son los metales y sus aleaciones, pero existen otros materiales no metálicos que también poseen la propiedad de conducir electricidad, como son los siguientes. El primero que vamos a analizar es el grafito, ¿sí? Las disoluciones y soluciones salinas, que son los dos que vamos a analizar. El ejemplo de una solución salina básica, pues, es el agua de mar. Y cualquier material en estado de plasma, o sea, un material que cambia su estado de agregación, ya sea sólido, líquido, gaseoso, hacia el estado de plasma,
se transforma automáticamente en un conductor y normalmente en un superconductor. ¿Qué es el grafito? El grafito es una de las formas alotrópicas en las que se puede presentar el carbono. ¿Qué es esto de alotrópicas? Bueno, la forma en que se logra la cristalización por efecto de temperatura y presión. Cuando tenemos carbón puro, incluso un carbón mineral, y lo sometemos a altas presiones, o incluso un carbón vegetal, esto va a provocar que el carbón se cristalice en forma normalmente hexagonal y genera unas estructuras rígidas que esa estructura rígida se lo transforma en una especie de semiconductor rígido, ¿sí? Y bueno, es lo que genera la conducción eléctrica. ¿Quién descubre el grafito? Abraham Gottlob Werner. Fue nombrado por Abraham Gottlob Werner en el año de 1789. Y el término de grafito deriva del griego grafel, que es graphein, y que significa escribir. Él lo vio así porque le permitía dibujar, pintar en superficies claras. El grafito se encuentra en yacimientos naturales y se puede extraer, pero también se puede producir artificialmente. El principal productor mundial de grafito es China. Le sigue la India y por último Brasil. Entonces, entre China, la India y Brasil producen la mayor cantidad de grafito a nivel mundial. El comportamiento del grafito en la dirección perpendicular de las capas presentes en la conectividad de la electricidad baja y que aumenta con la temperatura, comportándose como un semiconductor. A lo largo de las capas de la conductividad es mayor y aumenta proporcionalmente a la temperatura, comportándose como un conductor semimetálico. De hecho, el grafito es uno de los semiconductores, podemos decir, más utilizados como conductores a nivel industrial. El grafito también tiene la propiedad de transformarse o de formar un material llamado grafeno. Ok. Este material es un conductor de la electricidad y se usa para fabricar electrodos. Se puede crear grafeno, ¿sí? El material más conductor y resistente que existe en el futuro sustituto del silicón en la fabricación de chips es precisamente este material que se pone como grafeno y que normalmente se mezcla con capas flexibles como acetatos, con material tipo acetato que permite conducir la electricidad. Las disoluciones y soluciones salinas. La conductividad en medios líquidos, disolución, está relacionada con la presencia de sales en solución, cuya disociación genera iones positivos y negativos capaces de transportar la energía eléctrica y se somete, en el seno de un líquido si se somete a un campo eléctrico. ¿Qué ocurre para que un líquido como el agua pueda transformarse en un líquido conductor? ¿Sí? Bueno, pues el agua de por sí es polarizada su molécula de hidrógeno y oxígeno. Y cuando tiene en presencia sales, descompone esas sales en iones positivos y iones negativos, haciendo que estos se formen como en cadenas
entre los polos eléctricamente con diferencia de potencial eléctrico positivo y negativo para formar cadenas de conducción eléctrica. Ese es el funcionamiento precisamente de esas salas. Los conductores eléctricos son convencionales y estos conductores iónicos se denominan electrolitos o conductores o conductor electrolítico. Plasma. ¿Qué es el plasma? Plasma se denomina plasma a un gas constituido por partículas cargadas de iones libres y cuya dinámica presenta efectos colectivos denominados por las interacciones electromagnéticas a largo alcance entre las mismas. Para que nos quede un poquito más claro, cualquier material sólido, líquido o gaseoso, al pasar por los estados de agregación, pues va a pasar de sólido, al aumentar la temperatura pasa a líquido, pero sigo aumentando la temperatura, va a pasar al estado gaseoso, lo que se conoce como vapor. Vapor del sólido, por ejemplo, cualquier material, pero vamos a pensar en el agua. El agua sólida es hielo. Si aumento su temperatura, se transforma en líquido. Si aumento su temperatura, se transforma en gas, en vapor. Pero si sigo aumentando su temperatura y de pronto su presión, entonces se transforma en algo llamado plasma. Cuando está como plasma es cuando más conductividad eléctrica tiene. Los conductores eléctricos no convencionales. Los plasmas consisten en una mezcla de partículas neutras, los iones positivos, átomos o moléculas que han perdido uno o más electrones y los electrones negativos. Los conductores eléctricos no convencionales, los plasmas pueden ser, por ejemplo, creados aplicando un campo eléctrico a un bajo, o sea, bajo, no tan alto, a un gas, ¿sí? A un gas, pero a presión, a mucha presión. Como por ejemplo el neón, ¿sí? En tubos fluorescentes, a un gas que está contenido ahí, se le agrega una presión eléctrica, una conducción eléctrica, y entonces va a cambiar su comportamiento eléctrico e incluso se va a transformar en un material fluorescente, o sea, capaz de emitir luz. Aun cuando es un gas inerte, el neón es un material perteneciente al grupo 8 de la tabla periódica, es un elemento perteneciente al grupo 8 de la tabla periódica. Esto quiere decir que su octeto de Lewis está completo, pero aunque tenga su octeto de Lewis completo, tiene la capacidad de conducirse o de comportarse como conductor de electricidad debido a esos estados fuera de lo común, ¿sí? Fuera de la naturaleza. Un plasma también puede crearse calentando un gas neutro a temperaturas muy altas, y entonces esto va a provocar precisamente que se transforme en un plasma, en una especie de mezcla de iones que al enlazarse conforman un material muy bueno en la conducción, y de hecho esos son los superconductores. Los superconductores son materiales que son capaces de conducir energía eléctrica por diferencias de potencial. Un conductor eléctrico es un cuerpo capaz de transmitir la electricidad. La diferencia de potencial es lo mismo que el voltaje. Bueno, vamos entonces a recapitular un poquito. Los materiales más utilizados entonces en la fabricación de conductores eléctricos tradicionales son el aluminio, el cobre, el silicio, el germanio, ¿sí? Como semiconductor. Los últimos dos, o sea, los primeros dos son conductores, aluminio y cobre. Los segundos, el silicio y el germanio, son semiconductores, ¿sí? Son los más utilizados en la industria. Luego,
El cobre tiene 3 estados de agregación, lo que se conoce como temple duro, semiduro y blando. Los 3, aquí dice ambos materiales, pero no, los 3 materiales, el duro, el semiduro y el blando, todos ellos tienen una conductividad eléctrica excelente. Vamos a ver que la variación es muy mínima. El cobre constituye entonces el elemento principal de la fabricación de los conductores por sus notables ventajas mecánicas y eléctricas. O sea, tiene resistencia y tiene conductividad. Resiste mucho al calor, es otra de las propiedades. Las mecánicas, bueno, es resistencia al desgaste, la maleabilidad es apropiada, ¿sí? El tipo de cobre que se utiliza en la fabricación de conductores es el cobre eléctrico de alta pureza, el 99.9%. Dependiendo del uso que se le vaya a dar, este tipo de cobre se presenta en los grados de dureza que se conocen como el temple, que es duro, semiduro, blando o recocido. El blando recocido es el duro. Los más comunes son el duro y el recocido blando. El duro tiene una conductividad del 97% respecto a la del cobre puro. Se utiliza en la fabricación de conductores desnudos para líneas aéreas de transporte de energía eléctrica, donde se exige una buena resistencia mecánica. El cobre recocido, dice aquí recocido, llamado de temple blando, tiene una conductividad del 100%. O sea, es el mejor conductor. Como es muy dúctil, o sea, se puede doblar fácilmente, es flexible. Se utiliza en la fabricación de conductores aislados. Los semiconductores son materiales sólidos o líquidos capaces de conducir la electricidad mejor que un aislante, pero peor que un metal, decíamos. Todos los circuitos integrados se fabrican con semiconductores, sustancias cuyas capacidades de conducir la electricidad es intermedia entre la de un conductor y la de un conductor no conductor o aislante. Como la conductividad eléctrica de un semiconductor puede variar según la tensión aplicada, según el voltaje aplicado al mismo, los transistores se fabrican con semiconductores, así como germanio, como el silicio, y actúan como minúsculos conmutadores o switch de paso de energía eléctrica en sus líneas de comunicación, que abren y cierran el paso así de la corriente en solo unos pocos nanosegundos, o sea, millonésimas de segundo. Esto es lo que hace eficiente y por lo que se puede trabajar millones de operaciones por segundo, ya que trabaja a velocidades de millonésimas de segundo para lo que es la apertura y cierre de esas compuertas eléctricas, estoy hablando. Esto permite que un ordenador o un controlador digital pueda realizar millones de instrucciones sencillas cada segundo y ejecutar rápidamente tareas complejas. El silicio es el material semiconductor más habitual, más utilizado. El silicio es un semiconductor. Su resistividad a la corriente eléctrica a temperatura ambiente varía entre la de los metales y la de los aislantes. Su conductividad se puede controlar añadiendo pequeñas cantidades de impureza llamadas dopantes. Esto que ven aquí es una fotografía de silicio puro. Obviamente se va dopando y va cambiando la coloración. Normalmente lo vamos a encontrar como un metal blanco, muy maleable, muy flexible, pero es porque ya tiene una cierta contaminación que se llama dopado y que le permite cambiar sus propiedades. Bien,
Si hablábamos entonces de lo que es el silicio, que es un semiconductor, su resistividad para el paso de la corriente, pero que sabemos que, por ejemplo, a temperatura ambiente, pues va a comportarse como un aislante, pero si nosotros lo calentamos o le agregamos unas pequeñas cantidades de impurezas llamadas dopantes, entonces este se transforma en un conductor eléctrico muy bueno, ¿sí? Y nos permite entonces utilizarlo como un switch. Bueno, ahora, esto da origen precisamente, la mayoría de los dispositivos semiconductores, ¿sí? Es el diodo, por ejemplo, una unión de un material de tipo negativo, N, con un material de tipo positivo, P, justo la forma en que opera este tipo de semiconductores. Los términos N y P se refieren precisamente a los materiales semiconductores que han sido dopados, ¿sí? Los que se manejan como P son los que han sido dopados para que sirvan como conductores, son positivos con puertas cerradas, y los que se refieren al tipo N son los que no han sido dopados y se refieren a compuertas abiertas que no permiten el paso directo de la corriente. Entonces tenemos los dos tipos. O tienen, el grado de dopado permite el paso de cierta cantidad de corriente en un sentido y la interrupción del paso de la corriente en el otro sentido. Un circuito integrado contiene millones de transistores P y N, y cada una de las cuales cumple con una finalidad específica dentro de los millones de elementos. Los circuitos integrados son estas cositas que tenemos aquí. Esto es un circuito integrado del tipo DIP, DIP. ¿Y esto qué significa? Dual Inline Pine, en donde esta muesca nos indica en dónde comienza la numeración. Por ejemplo, esta muesca indica que el circuito estaría numerado del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con 7 pines de conexión en este lado y otros 7 pines de conexión del otro lado, ¿sí? Pero van numerados a partir del pin 1 que es del lado de la muesca. Y así tenemos todos los conductores eléctricos de este tipo. Estos son circuitos integrados. Ahora, si nosotros vemos estos conductores que están aquí, que son, vamos a decir, como la radiografía de la placa donde se ven las líneas de conducción, estos son circuitos impresos. Esta placa verde es un circuito impreso. Esta placa negra que está acá es un circuito integrado. ¿Sí? Esto que está aquí es un socket de comunicación. ¿Sí? En este caso es un socket 473 parece. Bueno, es un socket, pareciera de un procesador 486. Los semiconductores son superconductores con los conductores son los conductores, vamos a decir, más raros que existen. Los superconductores se quieren utilizar para construir trenes de levitación magnética y monorrieles, ¿sí? Las características de los superconductores. El primer superconductor que fue utilizado fue el mercurio, descubierto en 1911 por G. Holtz y K. Owens. Solo lo era a temperaturas inferiores a 4.2 grados Kelvin. O sea, esto algo así como menos 268 grados centígrados. Y a principios de 1986, el récord de temperatura crítica estaba en 23 grados Kelvin, correspondiente precisamente al compuesto Nb3Ge con base a germanio. Y entonces transformándolo así, esta parte a un superconductor. El rate, el grado de crecimiento había sido de 0.3 grados por año, y los superconductores a temperatura ambiente parecían pues, estar inalcanzables. No se habían descubierto superconductores a temperatura ambiente, todos eran a bajísimas temperaturas.
A finales de 1986, la comunidad científica internacional fue sorprendida cuando J.G. Bertus North y K.A. Müller del Centro de Investigación de IBM en Zurich observaron una tecnología, el TC-35 grados Kelvin, en el compuesto de óxido de cobre. Entonces transformaba el óxido de cobre en un semiconductor a menos 35 grados Kelvin, que era buenísimo porque ya iba ganando la carrera, se iba acercando, vamos a decir, hacia lo que eran temperaturas ambiente. El bario y latón también funcionaron a esas temperaturas como superconductores, BA, esto es el bario, el lantano y el óxido de cobre, fueron sintetizados con anterioridad en 1983 por el grupo precisamente de Rabiu y de Michel en Francia. La euforia, obviamente, destapada o desatada por esta situación, condujo a que en poco tiempo después se descubriera que con la tecnología se podía ir subiendo, lo que llevó al descubrimiento de nuevos materiales superconductores, muchos ya no publicados. Por ejemplo, ya estábamos hablando del punto de ebullición del nitrógeno, que es fácil de alcanzar por el nitrógeno líquido, que era de menos 77 grados Kelvin, y entonces se podían lograr temperaturas muy bajas que podían permitir mayor cantidad de superconductores. ¿Para qué sirven los superconductores? Bueno, si algún día los superconductores de temperatura ambiente se llaman los podemos tener, entonces nos veremos inmersos en revoluciones tecnológicas increíbles. ¿Por qué? Por la velocidad de transmisión de electricidad que nos permite precisamente el hacer compuertas mucho más rápidas, el hacer actuadores mucho más rápidos, el hacer sensores mucho más rápidos, mucho más sensibles, y esto aumentaría la posibilidad de tener autómatas, de tener robots, incluso con posibilidades de inteligencia artificial para respuestas rápidas ante lo que pueda confrontar y sobre las decisiones que pueda tomar, que tienen que ser algunas instantáneas, sobre todo en operadores de vuelo, aviones de guerra, aviones supersónicos, naves espaciales, barcos, ¿sí? Pero aunque no se lo hagan ahorita, por ejemplo, ya existen muchos equipos que utilizan superconductividad en su funcionamiento. No tanto como se quisiera, pero ya existen muchos semiconductores, muchos chips que incluyen semiconductores, que incluyen superconductores y que permiten una mayor velocidad en su operación. Un pequeño ejemplo de aplicación de un superconductor, ¿sí? Dice aquí, un pequeño imán cilíndrico flota por encima de un superconductor. El vapor de nitrógeno líquido en ebullición que mantiene al superconductor en un estado de resistencia nula. Cuando el imán desciende hacia el superconductor, induce una corriente eléctrica que a su vez crea un campo magnético opuesto al del imán, y esto genera la levitación del imán. Entonces, si pudiera esto transformarse o utilizarse en rieles de trenes, por ejemplo, podrían tener trenes de levitación, velocísimos. Como el superconductor no tiene resistencia eléctrica, la corriente inducida sigue fluyendo y mantiene el imán suspendido indefinidamente, o sea, siempre va a estar flotando ese imán. Y para esto se utilizan entonces los superconductores. Y hasta aquí la presentación.